Hemos medido los ángulos A, B, C, D, E y volvemos al vértice A. ¿Qué tenemos aquí entonces? El resultado de la medición. La medición la podemos hacer con un método de Bessel, o la deberíamos hacer con un método de Bessel, o bien con una estación total. De todas maneras, la estación total puede usar Bessel o no, porque la estación total trabaja con más precisión que si lo hacemos manualmente. La estación total me permite no tener que estimar los valores angulares cuando leo en el aparato, porque la estación total me da los valores angulares leídos en forma digital. O sea que no hay la intervención del ojo o de la apreciación del ojo de cada uno en la determinación de las fracciones de grado, por ejemplo, las fracciones de minuto. De cualquiera de los dos métodos que obtengan los ángulos, yo vuelco en esta primera columna el ángulo horizontal medido, que sería este. 90, 122, 110, 3304, 119, 97, etc. Después tengo las distancias horizontales que yo medí. Si medí distancias en forma inclinada, porque había una pendiente entre los lados, tendré que medir los ángulos verticales. Si lo medí, eso sí, lo mido con un teodolito. Tendré que medir los ángulos verticales, la distancia inclinada, y luego proyectarla por el coseno del ángulo medido, del ángulo vertical. Lo que se pone en esta planilla es directamente la distancia horizontal. O sea, esta planilla es de gabinete, esta tarea es de gabinete. O sea que acá ya pongo directamente la distancia horizontal. Que en general es menor que la distancia inclinada. Por una cuestión de que cuando proyectamos estamos aplanando la pendiente. El primer trabajo que hicimos es la sumatoria de los ángulos internos, de los ángulos medidos. Y esto nos dio 540 grados 00 minutos 23 segundos. Esto significa que el error angular es de 23 segundos. Positivo, o sea, estamos pasados de los 540. Tenemos 5 vértices, deben ser 540. Tenemos que calcular la tolerancia. La tolerancia angular dijimos que era 30 segundos raíz de n es 5, y eso nos da una tolerancia de 67 segundos. Esos 67 segundos son, cuando los comparamos con los 23 que cometimos de error, vemos que son mayores, o sea que tenemos la seguridad de que angularmente el polígono cierra. Si me hubiera dado mayor que la tolerancia, lo que tendríamos que hacer es ir a medir de nuevo los ángulos, o bien arrancar midiendo algunos de los ángulos. Supongamos que, como le comentaba el otro día, en el vértice B o el último vértice, el ángulo que medí, N fue el último, lo medí casi con poca luz, ya a fines de la tarde, o estaba cansado, se levantó viento y el no necesitaba mantenerlo quieto o sin vibrar. Entonces medí mal ese ángulo, es probable que haya medido mal ese ángulo, vuelvo a medirlo. Para eso recuerden que siempre hay que dejar marcados todos los vértices con estacas. Vuelvo a medirlo, lo introduzco en la sumatoria, y si ese nuevo valor me da que cierra, o sea, me da por debajo de la tolerancia, ya tendría solución el problema. Yo tendría que buscar otro ángulo, remedir otro ángulo. En general no hace falta remedir los 5, salvo que uno no tenga sino de darse cuenta de dónde se pudo haber cometido el error. Una vez que determinamos que estamos en tolerancia, dividimos el error angular 23 dividido 5, que sería la cantidad de vértices, y empezamos a corregir. ¿Cómo vamos a corregir? Esta cuenta no nos va a dar exacto, nos va a dar con fracción de segundos, pero no tiene sentido en topografía, con las limitaciones que tiene la topografía, considerar la Tierra plana en un radio de 25 kilómetros,
no tiene sentido que nosotros utilicemos fracciones de segundo. Entonces lo que hacemos es compensar 2 ángulos con 4 segundos y los restantes 3 con 5 segundos. De manera tal que la suma de estos nos va a dar los 23 segundos. Simplemente hacemos esto para no utilizar fracciones de segundo, que en topografía es una exageración. ¿A cuáles le agregamos un segundo más de compensación? A cualquiera, no importa el tamaño del ángulo, acuérdense. Elijo los 3 que más bronca les tenga y a eso les agrego un segundo más de compensación. En este caso se corrigió el primero con 4 segundos, los siguientes B, C y D con 5 segundos y el último con 4 segundos. Pero fue por una cuestión de distribución nada más arbitraria. Entonces ahora sí, cuando sumo los ángulos compensados, me dan 540 grados. Esto quiere decir que ya terminé la compensación angular. A partir de este momento, los ángulos que voy a utilizar son los ángulos compensados. Ya me olvido de los que medí en el terreno. Los ángulos compensados que tienen una diferencia, en este caso son 4 segundos menos, en este 5 segundos menos, es decir, son diferentes a estos valores. ¿Y para qué voy a utilizar los ángulos compensados? Bueno, para calcular los azimut. El primer azimut dijimos que era adoptado, 70 grados, es arbitrario. Pero el siguiente azimut ya lo tengo que calcular en función de ese primero. Recordemos cómo era la fórmula para el cálculo del azimut, que era el azimut del lado es el azimut anterior. Entonces, si vamos a calcular el azimut del lado BC, será el azimut anterior, que era 70 grados, el azimut de AB, más 180 grados, menos el ángulo interno entre, o sea, el ángulo en B, en el vértice de arranque del lado que voy a calcular el azimut. Voy a calcular BC, el ángulo que tengo que restar es el ángulo en B. Pero el ángulo compensado. Cuando hago ese cálculo me queda un azimut de 127,57,41. A continuación tomo este azimut, le sumo 180, le resto 110,32,59, que es el ángulo interno, y obtengo el azimut del lado CD. Y así sucesivamente hasta llegar al último lado, el lado EA. Si a este azimut 340 le sumo 180 y le resto el ángulo interno, 97 grados, lo que voy a calcular es o sea, a lo que voy a llegar es de nuevo al azimut de 70 grados. Una vez que tengo los azimut, lo que tengo que calcular son las proyecciones. Las proyecciones ya sabemos que es el lado que medí, la distancia horizontal, por el coseno del azimut, me va a dar la proyección sobre el eje X, y multiplicado por el seno me va a dar la proyección sobre el eje Y. Estos son los valores que me quedan. Fíjense que tengo valores positivos, valores negativos. Este también, el delta X BC, CD es positivo, es negativo, el siguiente es negativo y el último es positivo. Cuando yo sumo todos estos delta X, llego a que el resultado final es menos 0,2416. ¿Qué significa eso? Que tengo un error en el eje X de 24 centímetros. Hago lo mismo con los delta I, y los delta I me arrojan un error de 0,03 centímetros. 0,368. Esto significa que no llegué al mismo vértice
vértice de salida, al vértice A, sino que estoy separado a una pequeña distancia de ese vértice, distancia que tiene una proyección en X de 24 centímetros y una proyección en Y de 3 centímetros y fracción. ¿Qué tengo que calcular ahora? La flecha de error. Así, la flecha de error, que está aquí, error lineal, es igual a 0,2444 metros. Entonces necesito ahora calcular la tolerancia lineal. La tolerancia lineal es, aplicando esa fórmula que vimos antes, 0,015, no, acá hay otra tolerancia, 0,015, la otra creo que era 0,020, pero bueno, está Profe, una pregunta. ¿Cómo era que se sacaba el error lineal? No me acuerdo. La flecha Sí, es la raíz cuadrada de el error angular, el error en X al cuadrado más el error en Y al cuadrado. Ah, listo. ¿Mm? Listo. Y acá lo que estaba viendo que tengo una diferencia, vamos a ver. Hay una diferencia en la tolerancia utilizada para la parte lineal. De todos modos, eso nos da una tolerancia de 1 metro, cuando aplicamos la fórmula para encontrar la tolerancia, hay un error de 1,70 centímetros. Eso es lo que se tolera como error en esta poligonal. Es una tolerancia bastante generosa. Debería ser menos, después lo voy a recalcular, pero no importa, tómenlo como válido a esto, para una práctica o para un ejemplo. Pero es un valor muy, muy grande. Fíjense que tenemos un perímetro de 2061,49, es decir, el recorrido, la suma de los lados son 2000 metros. 1,70 m de tolerancia de error lineal es mucho para ese recorrido. Pero bueno, tomémoslo como válido para el caso, para el ejemplo. Entonces, ese 1,70 m es mayor que 0,24, que es el error que se cometió, la flecha de error. En consecuencia, podemos compensar. ¿Cómo es la compensación? Es el error en X cambiado de signo, fíjense que tiene un signo menos adelante, por delta X. Este delta X es el valor absoluto del lado. Se va a compensar cada lado. O sea que la compensación del primer delta X, la compensación de 102,2845, que es el delta X entre A y B, se hace multiplicando el error en X cambiado de signo, porque las compensaciones siempre se hacen cambiando de signo, justamente para que actúe en forma contraria al resultado que dio la sumatoria, por delta X. Este delta X va en valor absoluto. Esto lo voy a corregir en el ejemplo que está en la PEDCO, porque este delta X va en valor absoluto. ¿Por qué va en valor absoluto? Porque lo que tengo que hacer en la compensación, como ella se hace en forma proporcional a cada lado, la proporcionalidad, ¿quién me la da? La razón entre el delta X y la sumatoria de todos los delta X, pero como si fueran todos positivos, es decir, la magnitud de un lado respecto de la magnitud total de los lados proyectados sobre el eje X. Fíjense que abajo está la sumatoria
de los más menos delta X, o sea, el valor absoluto de esa sumatoria. Y no está bien indicado acá. Entonces, una vez que hago el delta X, que es menos 0,2416, como vemos acá, le cambio, era negativo, pero como le tengo que cambiar de signo, me queda menos por menos, se me va a hacer una compensación positiva. Y arriba me queda el delta X sub I, el del primer lado que voy a compensar, supongamos el lado AB, que es 102,28,45, eso va colocado aquí, y abajo va la sumatoria de los delta X como si fueran positivos, todos. O sea, el valor absoluto de cada delta X sumado. Eso me da un valor que después voy a sumar con el signo que me haya quedado a los 102,28,45 y me da como resultado esta columna que es 102,30,29. En este caso se aumentó la proyección sobre ese lado. Aquí tenemos el primer caso. Sí, el 0,2416 por 102,28,45 dividido 1339, 66,82, que es la sumatoria de los delta X, como si fueran todos positivos, me da un valor de 0,0184, que es lo que me da como resultado 102,30,29. O sea que a esto le sumé 0,2184 y me dio esto. Lo mismo hago con el delta I. En el segundo caso me queda 281,0324 y el delta I era 281,0245, sin compensar. También aquí se incrementó. Bueno, de acuerdo al signo de cada uno de las proyecciones, fíjense que esta que tiene signo negativo, el valor compensado me dio menor. Era menos 2,92, 78,97 y me dio menos 2,92, 73,70. En definitiva, una vez que calculé todas estas compensaciones, la sumatoria de los delta X compensados y los delta Y compensados me tiene que dar 0. En este caso, para que vean hasta dónde se acepta alguna pequeña diferencia, tengo que el delta X compensado, o la sumatoria de los más menos delta X compensado, me quedó más 0,0005. Es decir, que me quedaron 5 décimas de milímetro. Si nosotros cortamos al centímetro, tenemos que, lo puedo tomar como 0,0, como que realmente se compensó. ¿De qué va a depender dónde aparezca el error, en qué decimal? Y bueno, de la cantidad de decimales que tome en el cálculo. Las medidas se toman al centímetro, las proyecciones se tomaron con 4 decimales, se podrían tomar con 6. Todo depende de dónde haga el corte de los decimales para que vea dónde me va a aparecer acá el error. En cambio, el remanente de error, digamos, lo que va a quedar como residuo de la compensación. En el caso de los delta I, me aparece 1 centímetro. Si yo corto aquí, me aparece 1 centímetro de error. Se puede considerar que esta compensación es aceptable. De acuerdo a lo que acá se trabajó con 4 decimales, por eso aparece el error en el centímetro producto de algún redondeo. Una vez que tengo los valores compensados, lo que hago es calcular las coordenadas. Las coordenadas del primer vértice yo dije que eran 1000, 1000, o sea que las siguientes van a ser 1000 más el delta X y 1000 más el delta Y. Estos resultados finales son el producto de aplicarle a la coordenada anterior el delta X y el delta Y, con su signo. Finalmente, ¿qué es lo que necesito yo? La distancia entre A y C, creo que era. Para lo cual,
ya tengo las coordenadas. Si yo lo único que quisiera hallar la distancia entre A y C, ni siquiera necesito calcular las coordenadas de D y de E, porque ya no las necesito. ¿Para qué me sirvió medir todo? Me sirvió para compensar. Como resultado final es calcular la distancia entre este punto A y este punto C, podría dejar de lado el calcular las siguientes dos coordenadas. Si lo que después necesito es la superficie de ese polígono, entonces sí necesito todas las coordenadas, porque esa superficie se saca mediante las coordenadas. Si esto lo trabajamos en AutoCAD, va a ser necesario llegar a esas coordenadas. Como lo que me interesa, repito, la distancia AC, lo que hago es aplicar el teorema de Pitágoras nuevamente, digo que la distancia AC es la raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado, donde A cuadrado es XC, coordenada C, menos coordenada de A al cuadrado. Y B cuadrado es coordenada I de C, menos coordenada I de A al cuadrado. Les queda como ejemplo a ustedes realizar el cálculo de este valor. Con estos dos valores, 809,57, 1657,32 y 1000 para la coordenada de A, calcular la distancia entre los puntos A y C. ¿Alguna pregunta? Recuerden que les voy a corregir estos valores de las compensaciones, la fórmula de las compensaciones, porque están mal colocados las barras de valor absoluto en el denominador y están faltando en el numerador. O sea que todos estos delta X deben ser los positivos. Profe, una pregunta. Sí. Ahí arriba donde dijo que iba a corregir, ese Sí. 1339, ¿qué sería? Ese 1339 es la sumatoria de todos los delta X como si fueran todos positivos. O sea, sería la sumatoria de los valores absolutos de los delta X. O sea, que estarías tomando 102 más 292 más 300 más 76 más 500. Todo esto te da los 1339. ¿Sí? Sí, gracias. Profe, una pregunta. Sí. En la sumatoria de los delta X y delta Y, ¿cuál es el error máximo, o sea, de los compensados? ¿Cuál es la tolerancia sería? ¿O el error que se puede cometer? Pues sí, los compensados, no, debería cerrar a 0 en el centímetro. En topografía se trabaja el centímetro, o sea que deberían cerrar a 0 en el centímetro. En este caso, por errores en la compensación, o sea, no por errores, por redondeo en los decimales, puede ser que quede este remanente de 1 centímetro como error. Lo otro que puede ser es que algún lado esté mal, fíjense que está aplicada, este es solo tomé un trabajo práctico que se hizo, y me llama la atención el valor de tolerancia lineal, que es muy alto. Es probable que estos 24 centímetros de error lineal no sean, digamos, razonables para la tolerancia que tenemos. Es como que la tolerancia se aplicó muy grande para que pueda abarcar este error. En definitiva, bueno, y ese hecho de haber por ahí forzado la tolerancia para que el error ingrese en tolerancia, puede ser que dé como resultado que hay un lado que está mal medido, o que no está bien medido, y entonces haya que remedirlo.
Por eso aparece un remanente acá. Lo más probable, después lo voy a revisar, pero lo más probable es que sea producto de algún redondeo. Pero deberían cerrar los dos en el segundo dígito decimal, tendría que ser 0. En X se cumple, en Y no se cumple. Pero no hay una tolerancia para esto. Esto tiene que cerrar a 0, por lo menos en los dos decimales, que es lo que nos interesa, porque más allá del centímetro en topografía no vamos a medir. Listo. O sea que en este caso, si nos llegara a dar a nosotros así, estaría mal en I. Claro, claro. Listo. Hay que revisar los redondeos que se hicieron, es posible que haya sucedido así, o hay que revisar alguna medida. Bueno, este sería el ejemplo de planilla. De todos modos, calculen la distancia. No hay problema, pueden continuar. Vamos a ver ahora, y para cerrar con la parte de planimetría, que es esto que hemos visto hasta ahora, ¿no? Nos queda, de la parte de planimetría nos queda ver las coordenadas, los sistemas de proyección y las coordenadas, antes de entrar en altimetría. Pero antes vamos a ver una serie de errores, que son los que se producen en la medición angular. Hay tres clases de errores principales o axiales, que son los que se refieren a problemas con los ejes del instrumento, entre ellos el de colimación e inclinación, que ya vimos que compensábamos con Bessel, y el de verticalidad, que solamente se puede reducir con la puesta en estación. Esos son los tres errores principales que tenemos en la medición angular. Estos errores aparecen en cualquier teodolito, digamos, óptico-mecánico, digital o estación total, se pueden presentar estos errores, porque son errores que tienen que ver, el primero, con la puesta en estación y la calidad con la que se haga. Sabemos que hay mucha intervención del operador, o sea, la parte humana, por lo cual lo único que podemos hacer es reducirlo en la medida de lo posible. ¿Y cómo lo reducimos? Con una buena puesta en estación. ¿Qué significa eso? Que encontremos el mejor grado de exactitud para centrar la burbuja del nivel tubular. Centrar o encontrar la posición de equilibrio. Los otros dos, colimación e inclinación, es un problema entre los ejes del aparato. El operador no maneja los otros dos ejes, el operador solo maneja la posición del eje vertical y lo hace en la puesta en estación. Los otros dos son producto del armado del aparato. Y si ese armado, por desgaste, genera un error en alguno de los dos ejes, colimación e inclinación, y no hay, digamos, el operador no puede hacer nada, salvo, ante la presunción del error, aplicar Bessel. Y aplicando Bessel sabemos que lo vamos a compensar, porque el Bessel mide en un sentido y en sentido contrario, como el error es el mismo, porque el ángulo que medimos es el mismo, nada más que le cambiamos el signo al ángulo cuando lo medimos de izquierda a derecha, y luego de derecha a izquierda, entonces los errores que se producen se nos compensan. Eso actúa tanto para el error de colimación como el error de inclinación. Después los errores secundarios. Los errores secundarios son errores también que puede tener el aparato, pero que tienen menor incidencia. Por ejemplo, excentricidad de la lidada, que el eje de giro de la lidada y el centro del círculo horizontal no coinciden. Eso es producto de un desgaste. Y los teodolitos que tienen este círculo horizontal. En los teodolitos que no tienen círculo horizontal, los que son digitales y que miden mediante un código de barras, en eso no se produce este error.
pero sí aparecen otros errores, que son errores producto de la electrónica. El siguiente error, bueno, ¿cómo se lo reduce? Acuérdense que vimos que una forma era el método de reiteración. Cuando hacemos promedios de lectura de varios ángulos por círculo izquierdo y círculo derecho. El de graduación también vimos que lo trabajamos con el método de reiteración, que consiste en la desigualdad entre las 360 partes en que está dividido el círculo. El de índice es un error que se produce cuando, estando el anteojo horizontal, si ese teodolito mide ángulos horizontales, o sea, desde el 0, mirando lo horizontal, tenemos que leer 0 y no leemos 0, o 90 grados si el 0 está en el cenit con el anteojo horizontal. Si se da alguna de esas dos situaciones, hay un error de índice. ¿Qué quiere decir eso? Que no está en sintonía el índice con la posición del anteojo. También se puede reducir promediando lectura con círculo izquierdo y círculo derecho. No lo eliminamos ni lo compensamos, lo podemos reducir. Bisección, acá puede ser por excentricidad del eje de colimación, que la línea visual está inclinada hacia arriba o hacia abajo respecto del eje de colimación. Eso quiere decir que cuando tenemos el anteojo horizontal, en realidad la cruz está apuntando más arriba o más abajo de la posición horizontal, es decir, no coincide con la horizontal. Por lo cual nosotros vamos a bisectar distinto, porque no estamos bisectando con el eje de colimación en coincidencia con la cruz, sino que estamos bisectando con un desplazamiento entre esas dos líneas, digamos. Esto incide en los ángulos verticales y también se lo compensa leyendo con círculo izquierdo y círculo derecho. No se lo hace generalmente porque el ángulo vertical, como es para medir, para proyectar al horizonte, las distancias que se han medido de forma inclinada, en esa proyección al horizonte, los segundos de error que pueda haber por excentricidad del eje de colimación no inciden en la distancia proyectada. Y el error de paralaje, que es cuando la visual del operador no coincide con el eje del anteojo. ¿Por qué se da eso? Porque muchas veces cuando uno observa, o sea, el centro de visión del ojo debería estar en coincidencia con el eje de colimación. Esa es una situación que el operador no puede, digamos, realizar con exactitud. Cada operador pone el ojo frente al ocular y lee. Esa diferencia que puede haber entre el centro de visión del operador y el eje de colimación es lo que se llama paralaje. Para disminuirlo o reducirlo, lo único que podemos hacer es ajustar el enfoque del anteojo, tratar de ver, por eso siempre hay que tratar de ver el jalón lo más nítido posible, y paralelamente tratar de darle la mayor nitidez a los hilos del retículo. Porque cuando nosotros ajustamos el enfoque del anteojo para ver más cerca o más lejos, se desajusta la nitidez del retículo. Consecuencia, ¿qué se hace? Primero se ajusta el enfoque a distancia y después ajustamos la nitidez del retículo. De esa forma estamos prácticamente reduciendo a su mínima expresión el error de paralaje. Porque cuando se tiene más influencia el error de paralaje, cuando los hilos no son lo más precisos o lo más nítidos que debieran ser, y cuando el jalón o la línea a la que estamos apuntando tampoco es definida o nítida. Y después en los errores accidentales, que son los personales. La excentricidad al punto de estación, conocemos la puesta en estación, sabemos que tenemos que lograr que el eje vertical del aparato caiga sobre la normal del lugar. Bueno, esto, la única forma de no eliminarlo, sino reducirlo, como dijimos al principio, es con una buena puesta en estación.
Incluso vimos en clase pasada que la excentricidad del punto de estación nos podía traer una buena cantidad de segundos de error en cada ángulo. Centrado en la burbuja del nivel tubular, esto es otro error que no se puede eliminar. Cuando vean en la práctica o cuando tengan a mano la posibilidad de trabajar con un nivel tubular y tratar de centrar la burbuja, se van a dar cuenta que la burbuja tiene una forma que no nos permite ver con precisión si estamos apoyados sobre la línea. Fíjense, recuerde cómo es el nivel tubular. Es un tubito que tiene 2 o 3 rayitas a cada lado de un centro. En ese centro se tiene que ubicar la burbuja. La burbuja puede ser que esté más o menos dilatada, o sea más o menos grande, de acuerdo a la temperatura ambiente. En consecuencia, a veces la burbuja llega hasta las 2 primeras rayitas, o sea, hasta las rayitas límites donde originalmente se coloca la burbuja centrada, pero a veces no llega a esa rayita. Entonces ese pequeño desplazamiento que hay entre la burbuja y la primera línea, o la primera de las 2 primeras líneas del nivel, no es medible. En consecuencia es la apreciación de cada uno. Eso hace que el centrado que pueda hacer un operador sea distinto al que hace el siguiente o hasta el operador más capacitado o más experimentado. Por lo cual, ese es un error que siempre va a tener un pequeño remanente. No hay forma de controlarlo. Y si nosotros tenemos que durante la medición corregir esa posición del nivel, supongamos que leímos el primer ángulo, la primera dirección, medimos la segunda dirección, o sea, estamos haciendo un B, medimos A, fuimos a B, leímos B, y ahí se nos ocurre mirar que la burbuja está, ya no la vemos tan centrada como la vimos al principio. Bueno, si ahí tocamos, estamos cambiando la puesta en estación. Entonces la recomendación es que la medición de un ángulo se haga lo más rápidamente posible. ¿Por qué? Porque es la forma de evitar que uno arranque con una puesta en estación, con un centrado del nivel y termine con un centrado distinto. Bueno, la inclinación del jalón ya vimos en la clase pasada, que también tiene una incidencia de algunas decenas de segundos, y la estimación de fracciones. Y eso se da en los teodolitos ópticos mecánicos, porque ahí es donde el operador estima la fracción de segundo que va a leer. Por ejemplo, si la menor división del teodolito son 20 segundos, la estima puede llegar a la mitad, o sea, 10 segundos. Pero esa mitad que uno aprecia es una apreciación personal, y si va otro operador, seguramente no va a coincidir con esa apreciación, o porque él tiene un nivel de percepción distinto, o porque tiene una capacidad visual distinta, mayor o menor que el anterior. Entonces, eso trae como consecuencia estimar un error en la estimación de fracciones. Por eso que no se aconseja estimar menos de la mitad de la menor lectura directa. Porque ya estimar la cuarta parte es como fantasía, porque no agregamos ninguna precisión, al contrario, estamos dándole más peso a la estimación, a la estima de cada uno, que a la lógica que corresponde en una medición matemática, digamos. Y por último vamos a ver los errores naturales. ¿Qué son los errores naturales? Los errores producidos por el ambiente que se trabaja. Por ejemplo, el viento que produce la vibración tanto del instrumento como del jalón o señal. Esto merece mayor explicación. Los cambios de temperatura que produce el descentrado de la burbuja producto de la dilatación de partes del instrumento.
instrumento tiene distintos materiales que reaccionan de forma distinta. La forma de evitar esto es colocar una sombrilla que mantenga sombra sobre el instrumento durante toda la medición. Con lo cual, si hay sol, nosotros vamos a tener siempre el aparato no expuesto al sol, con lo cual reducimos la posibilidad de esos cambios. La refracción, este es un error que no podemos evitar ni corregir. Cuando nosotros observamos a través del anteojo del teodolito un jalón que materializa un vértice, vamos a notar que si hay mucha temperatura, nosotros estamos mirando prácticamente a ras del suelo, que es donde debe observarse ese jalón, vamos a ver que la imagen ondula. Se produce una reverberación del aire que hace que la imagen que a nosotros nos llega sea como ondulante, no sea definida. Entonces, eso no nos da una buena precisión en la disección. Por lo tanto, la solución a eso es no trabajar o no medir, digamos, en horario donde haya altas temperaturas. Porque de esa forma, habiendo alta temperatura, esa refracción nos va a dar una influencia bastante importante porque no vamos a ver con nitidez el objeto al que estamos disectando. Y por último, el asentamiento del trípode. Nosotros vamos, en general, vamos a encontrarnos con el área que abarca el trípode, que es 1 metro cuadrado aproximadamente. No vamos a tener que todo ese terreno siempre sea igual en todos los, en donde se apoyan las 3 patas. Es posible que en algún momento tengamos 2 patas apoyadas sobre el terreno firme y la tercera, por las propias operaciones de movimiento que hacemos para poner en estación, nos caiga sobre una parte de arena suelta, y bueno, eso va a hacer que se pueda hundir esa tercera pata. Entonces la solución es tratar de medir rápido y no tener mucha circulación alrededor del trípode para justamente no compactar ese suelo que nos va a traer como consecuencia que esa tercera pata que nos quedó en ese lugar termine enterrándose más. Finalmente, lo que son equivocaciones. Estos son las que nos traen errores groseros, o sea que cuando el resultado final es muy diferente de que uno espera o ve que hay una cosa bastante rara, probablemente se haya producido alguna equivocación. Supongamos que cuando hacemos la sumatoria de ángulos, en vez de darnos 23 segundos, los ángulos internos nos da no sé, 10 grados de error. Bueno, ahí hay algo raro, ahí puede haber una equivocación que puede ser por alguna de estas causas. Por ejemplo, visar o bisectar o hacer estación sobre un punto distinto. Supongamos que no colocamos un jalón y estamos bisectando una arista de una casa, de una construcción, o hay algunos fierros clavados en el piso, o hay más de un jalón colocado en la cercanía. Bueno, si nosotros el resultado final nos da un error muy grosero es porque por ahí visamos o bisectamos sobre un jalón distinto del que debíamos hacer. Por eso hay que tener mucho cuidado cuando se hace la medición en asegurarse de estar visando o bisectando los puntos correctos. Anotar en la planilla un valor de forma incorrecta. Esto cuando se va a anotar en una planilla, en el apuro por ahí uno termina anotando mal o de forma digamos, difusa un número. Hay algunos que hacen el 2 como si fuera una S o dibujan mal los números. Hay que ser muy clarito para escribir, para que no se produzca esto. O a veces el que le dicta y el que está copiando lo que le dicta está distraído y agrega un valor distinto al que le dictaron. Leer en el círculo equivocado, esto lo vimos cuando vimos la forma de lectura, que
teorito, el BILT-1A, que es un teorito óptico mecánico, que es el que se usa uno de los que se usa en la cátedra, tiene digamos, una ventana para los ángulos horizontales, una ventana para los ángulos verticales y una tercera ventanita para los minutos y segundos. La ventana para ángulos horizontales tiene una H grabada. La ventana para los ángulos verticales tiene una B. Si leemos sin prestar atención a eso, y leemos en la ventana de los ángulos verticales y anotamos como que es un ángulo horizontal, puede ser que estemos cometiendo un error grosero o una equivocación. Algunos teolitos, le decía yo, de esos ópticos mecánicos, tienen una tecla que me cambia, o sea, que me muestra solamente una de los círculos. Me muestra el horizontal o me muestra el vertical. Entonces yo elijo, de acuerdo a lo que estoy leyendo, a lo que estoy midiendo, si es un ángulo horizontal, mostrar solamente el círculo horizontal para no equivocar. Bueno, girar el tornillo de pequeños movimientos incorrectos. Esto se da cuando con los teoritos que tienen la posibilidad de mover el origen, de variar el origen, el cero, cuando se hace el método de reiteración, y a pesar de que suelen tener una distinta forma los tornillos de pequeños movimientos y de fijación de la alidada y del círculo, es posible que en algún momento uno se equivoque y mueva uno de los tornillos que no corresponde, y el resultado final es que estoy cambiando el origen de la lectura, con lo cual estoy cometiendo un error grosero. Leer mal en el vernier de minutos y segundos. Fíjense que esto también hace que se tiene cierta experiencia, o si se trabaja con apuro cuando se lee en ese anteojo de lectura minutos y segundos, como no están todos graduados, los ángulos están uno por uno marcados de su graduación. Los minutos están en algunos teolitos cada 5, en otros cada 10, en otros cada 1 minuto. Y los segundos también pueden estar cada 20 segundos, con una división, pero no tiene marcada el valor. O sea, no dice 20, 40 segundos, sino que están 2 rayitas que marcan 20, 3 separaciones entre cada minuto de 20 segundos. Eso hace que sea fácil o no sea difícil, digamos, por ahí leer mal, interpretar que son, no sé, 30 segundos, cuando en realidad son 50, lo que estamos estimando. Y lo último es apoyarse sobre el instrumento al leer. No tenemos que trabajar como si el instrumento fuera un soporte para el operador. Hay que trabajar justamente tratando de no aplicar ningún peso, ninguna carga sobre el aparato, porque lo que estamos haciendo es enterrarlo más si le cargamos peso. Estos son todos los errores que se pueden llegar a cometer en la medición. Fíjense que son muchos, por lo cual hay muchos que no están, digamos, en poder del operador evitarlos. Pero los que sí están en poder del operador evitarlos, hay que tratar de justamente poner el mayor cuidado para que no se cometan. Y el mayor cuidado significa 2 o 3 cositas nada más. Primero, poner mucha atención. Segundo, no cargarse sobre el aparato. Tercero, elegir el horario. Los mejores horarios para medir son las primeras horas de la mañana y las últimas horas de la tarde. ¿Por qué? Porque en el medio, el tramo que empieza de las 11 hasta las 3, las 4, que son las horas de mayor temperatura, sobre todo en verano, se produce reverberación, hay mucha dilatación del aparato también, entonces en esos momentos no son buenos para medir. Y otra cosa que se puede decir como conclusión es que hay que tratar de medir rápido. Es decir, si tengo que medir un ángulo y hacer 4 lecturas en Bessel, hacerlas con cuidado, con mucha atención, pero hacerlas lo más rápido posible.
con esto terminamos la parte de planimetría y de medición planimétrica. Nos quedaría arrancar con, lo podemos hacer, vamos a ir adelantando, con la parte de proyección cartográfica. A ver, esperen un segundito. ¿Alguna pregunta sobre esto? Mientras busco ese otro tema. Profe, Sí, ¿en el parcial entra hasta este tema? sí, hasta este tema. Exactamente. Lo que vamos a ver de ahora en adelante es la parte de cartografía que es para el segundo parcial. Vamos a arrancar con esto porque si no vamos a dejar la clase del día 13 para el parcial. Vamos a tratar de adelantar un poquito la parte de conceptos cartográficos. Bueno, vamos a compartir esta. Hay agregado en la clase esta, digamos, en la clase de hoy, un apunte sobre la estación total, como para dar un poco más de información al respecto. En realidad las estaciones totales son, como ya les había comentado, es un teodolito que tiene agregado un distanciómetro, es un medidor electrónico de distancias, y un software. En consecuencia, nos genera, no solo nos sirve para medir, sino que además nos genera resultados. Por ejemplo, si yo mido con un teodolito en una distancia inclinada, tengo que tomar la distancia inclinada, el ángulo vertical, y luego hacer para el cálculo, supongamos, de una superficie o de una distancia, lo que tengo que hacer es reducir esa medida al horizonte. O sea que tengo que hacer un cálculo posterior. Me llevo la distancia inclinada medida, me llevo el ángulo vertical medido, y después en gabinete tengo que hacer el cálculo de la distancia horizontal o la distancia reducida. Multiplicación de coseno de ese ángulo por el lado que medimos. La estación total, como tiene un software, tiene un procesador, lo que hace es, yo apunto al lado que tengo que apuntar y ya no importa si está más elevado o en una depresión, generándome una distancia inclinada, el resultado que me da es la distancia horizontal. O sea, me muestra la distancia horizontal, y si yo quiero, aprieto una tecla y me muestra la distancia inclinada, si lo que me interesa es saber esa distancia. Pero el aparato hace ese cálculo que yo debería hacer después en gabinete o en el campo con una calculadora, me da la posibilidad de obtenerlo directamente en el display. La forma en que trabaja el distanciómetro, bueno, eso se aplica a otras cosas. También me da, por ejemplo, si yo medí un polígono, me da la posibilidad de obtener directamente la sumatoria de ángulos en campo sin tener que hacer la cuentita yo. Es decir, me genera una serie de ventajas operativas importantes. Pero sobre todo además me da precisión en ciertas cosas. Por ejemplo, ya no entra la estima del operador en la lectura de los ángulos, sino que es directamente el valor que aparece en el display. Me puede aparecer con segundos, con
una precisión de segundos, de 10 segundos, de 1 segundo o de décima de segundo, según la calidad del aparato con el que esté trabajando. Pero en el único lugar que hago estima yo, o que mejor que trabaje el operador en una estación total, porque hay parte importante del operador, es cuando se hace la disección, pero ya no hay importancia del operador en la lectura es una y solo una, y además ni siquiera la tengo que anotar. La lectura del ángulo me la muestra, pero en el cálculo utiliza ese valor que tiene guardado, no es que puedo cometer un error de anotar como vimos antes. Y después me da la posibilidad de que me genera coordenadas automáticamente. En un teodolito óptico mecánico o en un teodolito más un distanciómetro, lo que el operador tiene que hacer es tomar los datos y después calcular coordenadas en gabinete o con una notebook, con una calculadora al lado, tendré que ir calculando las coordenadas. En cambio, la estación total me da directamente las coordenadas, ya sea en un sistema arbitrario o en un sistema general, como el sistema general de medición del país que vamos a ver a continuación de los conceptos cartográficos. Si yo necesito darle coordenadas a un polígono, coordenadas del sistema general, voy a necesitar 2 puntos y la estación total, apuntando esos dos, parándose en un punto y apuntando al siguiente, después me va a permitir generar las coordenadas para todos los demás puntos que yo mida. Pero esos primeros 2 puntos tienen que ser parte de ese sistema general. Después hay estaciones totales que tienen hasta un GPS incorporado. Encontramos estaciones totales de 10, 12 mil dólares hasta 50, 60 mil dólares. Hay estaciones totales que tienen un GPS incorporado y hay estaciones totales que hasta tienen un escáner incorporado. O sea que hoy en día la parte topográfica con una estación total de ese tipo me da una información no solo alfanumérica, sino me da una información gráfica muy importante, porque el escáner lo que hace es barrer el terreno que yo tengo alrededor, e incluso hay aparatos que lo hacen hasta automáticamente, se llaman estaciones de un solo hombre, un solo operador. Entonces la estación se deja en el punto, se deja en el punto de estación, y el que se mueve es el que lleva el prisma, el que lleva el bastón con el prisma, y la estación lo va siguiendo. Y puede tomar las lecturas de acuerdo a los lugares donde se va asentando el prisma, y el operador tiene un transmisor en el cual le indica que tome tal lectura, con lo cual el trabajo es mucho más rápido y preciso, por supuesto, pero lo más importante es la rapidez. O sea que en estaciones totales hay un panorama muy amplio para elegir. Digamos que tiene que ver con la necesidad y con la disponibilidad dineraria para comprarlo. Pero básicamente funcionan como funciona un teodolito, de la misma forma, mide los ángulos de la misma forma, nada más que utiliza elementos electrónicos para darle mejor calidad al trabajo. Bueno, ahí quedó agregado un apuntecito sobre estaciones totales como para que tengan la idea de qué se trata. Vamos a ver ahora algunos conceptos cartográficos. Podemos decir que en la topografía nosotros trabajamos en un entorno que hace que consideremos a la Tierra como plana, hasta un cierto límite, que dijimos que era 25 kilómetros. A partir de allí, las deformaciones pasan a ser importantes.
Entonces ya no podemos decir que una distancia medida la podemos considerar como que se midió sobre un plano, sino que tenemos que tomar conciencia de que la medimos sobre una superficie ligeramente esférica, aproximadamente esférica. Entonces esa superficie difiere. Eso que para la medida, para las medidas es importante, también pasa a ser importante para la representación en general de la Tierra. Cuando uno quiere representar un cuerpo de 3 dimensiones en un plano, si es, por ejemplo, si nosotros tenemos un cubo y lo queremos representar en un plano, ¿qué hacemos? Lo descomponemos y lo representamos con cada una de sus caras. Pero el problema es que la Tierra no tiene caras definidas. Entonces, lo que tenemos que hacer es buscar alguna forma que sea, que nos permita copiar en cierto modo la curvatura de la Tierra y después aplanarla o achatarla para poder verla en un plano. ¿Por qué necesitamos verla en un plano? Porque nos manejamos con planos y porque la forma de representación, hasta que surja algo más, más completo, que seguramente la evolución de la tecnología nos va a traer eso, nosotros trabajamos con planos. La pantalla de la computadora es plana todavía. Nos generamos una imagen 3D. Y la que se genera como imagen 3D es una imagen que está sobre un plano, es la sensación de 3D la que nos da. Y mientras no exista algo que nos permita obviar esa situación de imagen plana, nos vemos en la necesidad de generar proyecciones, lo que se llaman proyecciones, es decir, proyectar sobre un plano una figura que no es plana. Y encima una figura compleja como es la Tierra, que no tiene cara definida. Vimos al principio de la materia que nosotros consideramos a la Tierra como, en realidad la forma correcta, o la forma real de la Tierra es un geoide. Es una superficie regular que coincide con la que resultaría prolongar por debajo de las superficies continentales los mares y océanos en calma. O sea que libre de la influencia de las mareas. O sea, por eso se mide las mediciones para definir el geoide, se hacen en un periodo, en un ciclo que abarca muchos años, de forma de dejar de lado la influencia momentánea o circunstancial de las mareas. Ese periodo es en general de unos 18 años, y eso permite que la medición sea digamos, la mejor, porque después se vuelve a repetir ese ciclo. Entonces, si nosotros medimos en una parte del ciclo de 18 años, lo que vamos a tener no es el mejor promedio, o no va a ser un promedio de la altura de las mareas, o de la altura de los mares. Entonces, esta es la forma real, pero resulta que nosotros tenemos que trabajar con coordenadas, ya sea planas o coordenadas en 3 dimensiones. Recordemos que una cosa son las coordenadas planas, pero también existen las coordenadas en 3 dimensiones, que son las coordenadas, por ejemplo, geográficas o geodésicas. Es lo mismo. La diferencia entre geográfica y geodésica es que se toma como cuerpo de referencia. Las coordenadas geográficas son latitud y longitud, más el agregado de la altura como tercer dato. Latitud y longitud lo hemos visto en geografía. Y además recordemos que la altura está representada muchas veces en los planitos que veíamos con los mapas en geografía de la secundaria y la primaria, con colores.
Entonces, cada color tenía una referencia a una altura determinada. Y la forma en que se determinaba la ubicación de un punto era con una latitud, medida del ecuador, y con una longitud, medida del meridiano de Greenwich. Esas son coordenadas tridimensionales. Las otras coordenadas tridimensionales que hay son las coordenadas geocéntricas. Es un sistema de coordenadas que tiene el origen en el centro de masa de la Tierra. Y son 3 vectores a 90 grados que nos determinan 3 valores, valor en X, valor en Y y valor en Z. Esas coordenadas, esos 2 sistemas, son los tridimensionales. Pero si hablamos de coordenadas planas, tenemos que dibujar en un plano la Tierra, o un sector de la superficie de la Tierra, tenemos que hacer una proyección. Y esa proyección va a ser distinta de acuerdo a la forma que se elija, o la figura que se elija para proyectar. ¿Qué significa elegir la forma? Yo dije al principio que había que elegir una forma que nos permitiera envolver la Tierra y luego desenrollarla. Y lo mismo que haríamos con el cubo. Si nosotros el cubo lo desarmamos, nos quedan 6 caras que las podemos desarrollar en un plano. Con la Tierra no se puede hacer eso porque no tiene caras, o tiene infinitas caras, y entonces lo que se hace es elegir una forma, una figura geométrica que en el desarrollo, o sea, cuando la aplastemos, genere las menores deformaciones posibles. ¿Qué deformaciones se pueden producir? Deformaciones en las medidas, en las distancias, deformaciones en los ángulos y deformaciones en la forma, en el área. Aquí tenemos el caso del que estamos hablando. Tenemos que representar esto en un plano. ¿En qué consiste la proyección? Bueno, buscar un plano sobre el cual proyectar. El caso más sencillo es apoyar un plano, o mejor dicho, apoyar la Tierra, el cuerpo geométrico de la Tierra, sobre un plano en un punto. A medida que nos alejamos del punto en el que está apoyado, las deformaciones van aumentando. En las cercanías de ese punto va a haber pocas deformaciones. Es lo que pasa con la topografía. Eso es lo que explica que si nos apoyamos en un punto, a medida que nos alejamos hasta los 25 kilómetros de ese punto, en forma radial, las deformaciones son despreciables para la topografía. Pero si pasamos de esos 25 kilómetros, algunos autores hablan de 30 kilómetros, depende de las tolerancias que se tomen, pero si nos alejamos de esos 25 kilómetros, las deformaciones ya empiezan a ser importantes. Entonces, ya esa forma de proyección directa sobre un plano no resulta buena para trabajar. Entonces vamos a ver, aquí tenemos por ejemplo la perspectiva plana, que es lo que estamos hablando. La Tierra apoyada sobre un plano, y la vamos a proyectar desde un punto determinado. Puede ser el centro de la Tierra, o puede ser el polo. Es como si nosotros estuviéramos viendo la Tierra, y la sombra que genera la Tierra sobre el plano es lo que llamamos proyección. No olvidemos que se generan deformaciones en las superficies, en las distancias y en los ángulos. ¿Cuál es la mejor forma de proyección? La que genere la menor deformación en cada uno de esas tres magnitudes. El problema es que no se puede manejar las tres
magnitudes de manera tal que todas sean óptimas, o sea, que todas se deformen, digamos, menos, o la mínima deformación que pueden tener. Por lo cual es necesario elegir una deformación en desmedro de otra, o una mayor precisión en una magnitud en desmedro de otra. Vamos a ver un ejemplo que es el más claro y que todos hemos visto. Está el planiferio, que hemos usado en la escuela primaria montones de veces, también en la secundaria. El planiferio es una figura que, a ver si tengo un ejemplo acá. No, vamos a ver. Estoy buscando uno que esté más o menos limpito, sin mucha carga de datos para no... A ver, acá tenemos el clásico planiferio de la escuela. Fíjense acá. Si nosotros observamos, esto es Groenlandia, dice que está abierta acá arriba. Y si vamos a la Antártida, también está abierta, es decir, la Antártida empieza aquí, tiene todo un desarrollo y termina prácticamente en el otro extremo del planiferio. ¿Por qué se da esto? Porque el planiferio lo que hace es encerrar el globo terráqueo en un cilindro. Ese cilindro lo hace tangente en el ecuador. Entonces, donde está el ecuador, todo lo que tenemos sobre el ecuador no tiene prácticamente deformación. Ese cilindro está ubicado en forma vertical, o sea que su eje coincide o es paralelo al eje o coincide con el eje de rotación de la Tierra. Entonces todas las magnitudes, como está pegado al ecuador, todas las magnitudes del ecuador están en escala 1 en 1, digamos. No hay deformación. Pero a medida que uno empieza a ascender desde el ecuador hacia arriba o descender desde el ecuador hacia el polo sur, la superficie de la Tierra se empieza a alejar de la cara del cilindro, con lo cual las deformaciones se van haciendo cada vez más grandes hasta llegar al polo norte, que las deformaciones son máximas, o al polo sur. Entonces, vamos a volver al apunte. Entonces, ese elemento, el planiferio, o esa forma de proyección, que consiste en encerrar a la Tierra en un cilindro
que sea tangente a la Tierra en el ecuador, viene muy bien como forma de proyección para todo lo que esté en las cercanías del ecuador. Pero a medida que nos alejamos, nos vamos a dar cuenta que las cosas se deforman. ¿Y por qué se deforman? Porque es como si tomáramos una naranja y le quisiéramos sacar la cáscara, y esa cáscara después la queremos aplastar sobre un plano, sobre una mesa. Una forma que se le ocurrió al primer cartógrafo fue, bueno, voy cortando por cada meridiano, o sea, que pongamos, voy haciendo como cortes verticales en cada meridiano de manera tal que puedo tener lo que se llaman gajos de la cáscara de la naranja, y esos gajos los aplasto. El resultado de eso es que todo lo que esté sobre el ecuador no va a tener deformación, pero cada uno de esos gajos, cuando yo los aplaste, me va a generar una separación en la parte de los polos. Le voy a mostrar otro ejemplo. De eso para que vean de qué estoy hablando. Aquí vemos esto. Fíjense, yo encierro a la Tierra en un cilindro cuyo eje coincide con el eje de rotación de la Tierra. En el ecuador hay un círculo de contacto en el cual las distancias no tienen deformación. Todo a lo largo del ecuador, salvo el factor de escala, por el que tendré que multiplicar, yo en el plano voy a tener que no hay deformaciones. Si yo mido, no sé, 100 kilómetros sobre el ecuador, estos 100 kilómetros van a tener la misma magnitud que los siguientes 100 kilómetros y los siguientes, y así sucesivamente, cuando lo dibuje en un plano solamente afectado por la escala. Lo que les decía del planífero es lo siguiente. Si yo corto la Tierra en gajos, corto la cáscara de la Tierra en gajos y la estiro sobre un plano, me va a quedar esta figura. Los gajos van a ir por el meridiano, pero los meridianos se juntan en el polo norte y en el polo sur. En consecuencia, entre este gajo y este no hay nada. Lo que yo tengo en la Tierra es lo que está comprendido en esta parte en blanco. Entonces, el sistema de proyección que usa el planiferio junta esta línea con esta línea. ¿Y cómo la junta? Forzando las distancias. Es decir, que a medida que voy subiendo en latitud, voy multiplicando o agrandando la distancia en el sentido este-oeste. ¿Para qué? Para que esta línea se junte con esta, como en la realidad es así, porque este meridiano es el mismo que este, y este el mismo que este, y así sucesivamente. Entonces, para poder juntarlos en el dibujo, se va exagerando las medidas en el sentido este-oeste a medida, o en forma proporcional, a medida que subo en latitud, o que bajo en latitud, hacia el polo sur.
esa es la conclusión por la cual Groenlandia aparece ensanchado y la Antártida aparece ensanchado y con una forma que no se cierra, porque arranca aquí y termina en el otro extremo, y Groenlandia ocupa una franja como si la parte superior fuera una línea recta. Lo mismo pasa con el territorio antártico. Entonces, esta forma de representación, o de proyección, mejor dicho, es una forma útil para algo. Es útil para la navegación. Y por eso fue la que se empezó a usar allá en los años 1400, 1300, cuando se empezaron a hacer navegaciones en barco alejándose de las costas, como se hacía tradicionalmente. Cuando Colón y los primeros navegantes de ultramar empiezan a navegar, lo que necesitaban era una dirección. Digamos, si yo salgo de un continente y quiero llegar a otro, necesito mantener una dirección hacia ese otro continente. Bueno, este tipo de proyección me permite mantener la dirección o el rumbo, por lo cual es muy bueno para la navegación. Yo sé que si salgo de este punto, en línea recta, digamos, o casi navegando sobre un paralelo, voy a dar la vuelta completa a la Tierra si mantengo ese paralelo, si mantengo ese rumbo. Pero esto es malísimo para dibujar un plano, por ejemplo, de Groenlandia o de la Antártida o de algunos países que están cercanos a los polos. Por eso los sistemas de proyección tratan de buscar una figura que les permita mejorar o mejor dicho, disminuir o minimizar las deformaciones. En la siguiente clase vamos a avanzar sobre esto, pero por ahora tengan en cuenta que existen tres formas que son las usadas en los sistemas de proyección para la cartografía. La forma de proyección directa, la que vimos al principio, que yo apoyo la Tierra o apoyo un plano sobre la Tierra y proyecto sobre ese plano que está tangente en un punto a la superficie de la Tierra. Eso se llama proyección directa. Hay otra forma que significa encerrar la Tierra, como es la proyección de generador planiferio, encerrar la Tierra en un cilindro. De manera tal que ese cilindro sea tangente al ecuador, o puede ser tangente, si lo giramos 90 grados, puede ser tangente a un meridiano. Y el otro cuerpo que se utiliza es el cono, donde se hace un cono que puede ser tangente al ecuador o tangente a un determinado paralelo o tangente a un meridiano, es decir, según cómo se coloque el cono. Es decir, las tres formas de proyección son la forma directa sobre un plano, la cilíndrica y la cónica. Cada una tiene sus ventajas y desventajas, y en función de esas ventajas y desventajas se eligen para representar, para proyectar de acuerdo a lo que uno quiera darle prioridad. Ya dijimos que se deforman las distancias, los ángulos y las áreas. Entonces, de acuerdo a eso, nosotros elegiremos un sistema de proyección. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Se entiende lo que significa proyectar un cuerpo de 3 dimensiones y los inconvenientes que tiene para llevarlo a un plano? Sí, se entiende. Bueno, como no se puede obtener la invariabilidad simultánea de esas tres magnitudes que dijimos recién, las proyecciones se las clasifican en conformes, las que mantienen los ángulos invariables,
Por ejemplo, el planiferio es una proyección conforme. Equivalentes o equiárea mantiene las superficies invariables. Y la tercera, proyección equilátera o automecoica, mantiene invariables las longitudes. Y aquí la conclusión que sacamos es, la única forma de efectuar una representación de la Tierra prácticamente sin deformaciones sería sobre una superficie esférica, es el globo terráqueo. Pero siempre que se efectúe una representación plana, habrá deformaciones. Cuando hablamos de esas superficies que no son planas, como por ejemplo el cono o el cilindro, se las llama superficies desarrollables. ¿Qué significa desarrollables? Nosotros el cilindro lo cortamos a lo largo y lo podemos abrir. O sea que pasamos de una superficie de 3 dimensiones a una superficie plana. Y la otra, el otro cuerpo, que se puede cortar en un lateral o a lo largo y abrirlo, es el cono. Por lo cual son las dos únicas superficies que me permiten generar proyecciones con buena calidad. Después vamos a ver las condiciones, pero para llegar a las mejores proyecciones. Pero lo que sí podemos ver es que no hay una forma perfecta para generar cartografía. Siempre que querramos generar cartografía, vamos a generarla con deformación. Por eso la misión del cartógrafo es tratar de que las deformaciones sean las mínimas posibles. Bueno, ya estamos muy sobre el final, así que simplemente les voy a mostrar un par de, bueno, acá tenemos la proyección cónica, la proyección cilíndrica. Después vamos a entrar en detalle en la próxima clase sobre cuál es el sistema de proyección que utiliza nuestro país. Como adelanto, es el sistema de proyección cilíndrica y generada por el padre de la cartografía, que es Mercator. Pero también hay proyecciones que tratan de compensar los errores de otros. Por ejemplo, esta proyección, que se llama sinusoidal, busca reducir eso que veíamos en el planiferio. O sea, es una proyección bastante compleja en su cálculo y en su forma de... ¿Profe, está mostrando ahí la proyección o nos la está Perdón, contando nomás? me parece que me faltó compartir en pantalla. Ahí está. Esta proyección se llama sinusoidal. Fíjense que trata de compensar el problema de la proyección del planiferio, donde lo que hace es generar un sistema que nos permita más o menos cerrar esas superficies en un punto como en la realidad sucede. Pero son proyecciones muy complejas. También está esta otra, donde se trata de representar en un solo plano y para que los meridianos no sean paralelos como en el planiferio, mantienen una curvatura, de manera tal que también se trata de cerrar minimizar las deformaciones. Es decir, cuando decíamos que se deformaban las distancias oeste a medida que ascendemos hacia el polo norte, en este caso se van compensando, pero no en la misma medida que en el planiferio, para no generar una imagen tan extraña a la realidad. Después está esta proyección de Wood, que también junta las deformaciones sobre el mar, es decir, donde hay océano, digamos, que junta todas las partes
separadas entre cada meridiano del planisferio, las junta en partes en donde hay mar. Fíjense que en esta parte, en esta parte, en esta parte, no en la Antártida porque tiene un desarrollo bastante grande, pero se soluciona bastante en el hemisferio norte. Por el hemisferio norte no hay sobre el polo no hay un continente. Bueno, con esto estamos finalizando la clase. Acuérdense que la próxima clase, entonces, si están estudiando para el parcial, podemos dedicar una parte a hacer consultas para aquellos que quieran hacerlas sin necesidad de hacerlas por correo, pero no hay problema, yo les puedo contestar lo mismo a las consultas hasta el día antes del parcial por el correo. Entonces quedamos que el parcial va a ser entonces, en lugar del 8, va a ser el día 13, que es miércoles, y en este mismo horario. La diferencia es que lo vamos a hacer por correo. Yo en ese horario les voy a dar esas 2 horas para que respondan las preguntas que les voy a enviar a partir de las 15. Bueno, nos vemos.